Pues estamos con el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Vamos a hablar, gobernador, de la CONAGO, lo que se hizo en este tiempo y, bueno, las expectativas que se tienen de la reunión que ocurrirá aquí el martes, que es la plenaria. Primero, licenciado, para los tabasqueños me gustaría que diera una explicación de ¿qué es la CONAGO? Es decir, ¿cuál es la importancia de la CONAGO? Porque muchas veces, desde la perspectiva muy local, no entendemos la importancia nacional. Bueno, la Conferencia Nacional de Gobernadores, conocidas por sus siglas en español como CONAGO, tiene 14, 15 años de vida. Surgió en el contexto de la alternancia en el poder. En el 2000, así es. A partir de lo que había ocurrido en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en el año 2000, y inició originalmente fue una asociación de gobernadores del PRD, luego se extendió a gobernadores del PRI, sí es. Y finalmente se incorporaron los gobernadores del PAN, que la habían visto con recelo como una especie de un frente de gobernadores contra el presidente panista Vicente Fox. Lo cierto es que la CONAGO se ha ido constituyendo en un foro de coordinación intergubernamental, primero que nada de tipo horizontal entre los propios gobiernos de las entidades federativas, 31 estados y una Ciudad de México. Y en segundo lugar, entre las entidades federativas en su conjunto y el gobierno de la República, y en ocasiones con los gobiernos municipales. También han concurrido a reuniones de la CONAGO representantes de los poderes legislativo y judicial de la Federación, y se ha constituido pues en un mecanismo de colaboración, de coordinación intergubernamental muy positivo. Hay que decir que no tiene naturaleza jurídica expresada propia. Hay una iniciativa para hacer una reforma constitucional y darle base jurídica a este tipo de mecanismos de coordinación. Digamos que sus decisiones son recomendaciones, pero no opiniones. Se ha concretado esa base jurídica. Por lo tanto, la CONAGO es un foro de coordinación política. En este gobierno ha tomado particular relevancia porque a todas sus asambleas plenarias, que es cuando ocurre el relevo en el orden de prelación en que los gobernadores estamos registrados para presidirla, ha asistido el presidente Peña Nieto. Hay que recordar que él fue gobernador del Estado de México, que fue miembro de la CONAGO y fue presidente de la CONAGO. Y quizá ese hecho y su voluntad política federalista han contribuido a que esté presente en todas las asambleas plenarias. Así es. Y eso pues le ha dado realce a la relación intergubernamental porque se da al más alto nivel del presidente de la República y de los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas. La CONAGO tiene unos lineamientos que son como su reglamento, que establece su organización interna, su proceso de toma de decisiones, el alcance de estas, y una regla fundamental es que todos los acuerdos deben ser unánimes. Tiene que haber consenso entre todos. Unanimidad. Si hay una voz discordante, una posición en contra, entonces ese tema no se aborda por la CONAGO. Y esto ha sido fundamental para mantener unida y cohesionada a una instancia de coordinación en la que participamos fundamentalmente hasta ahora gobernadores de 3 orígenes partidistas muy diversos, diferentes, sí, así es. De PRI, de PAN y de PRD. Y el Verde, ¿no? Y desde luego sí. De coalición, y ahora hay un independiente. Entonces, hay 14 gobernadores del PRI, 12 gobernadores del PAN, 4 gobernadores del PRD y
un independiente y uno del Verde. Y entonces esta sabia decisión de que todo sea unánime, pues ha mantenido cohesionada a la CONAGO, y pues la ha convertido en una instancia importante para pactar mecanismos de coordinación, reformas constitucionales, reformas legales, establecer sistemas nacionales en diversos ámbitos de las políticas públicas, leyes generales, nunca en sustitución, obviamente, ni del constituyente permanente ni de las legislaturas federal y de los estados, pero coadyuvando a los procesos de negociación. Disculpe, esta organización ha permitido, podría usted decir que ha permitido fortalecer el federalismo, o qué le ha agregado a la organización desde luego, federal. yo creo que la sola comunicación, el intercambio de información, la colaboración en la toma de decisiones, pues ha sido un ingrediente que fortalece el federalismo. Las voces del pacto federal son escuchadas en alguna toma de decisiones. El hecho de que usted presida la CONAGO por lo menos hasta el martes, que es la plenaria, ¿qué beneficios le ha traído a Tabasco? Bueno, la CONAGO es una organización multilateral en la que podemos llevar nuestros temas individuales, pero de lo que se busca fundamentalmente es de llevar temas generales que sean en beneficio de todas las entidades federativas. Difícilmente se constituye en un foro que sirva para, digamos, beneficio solamente de quien presida la CONAGO en un momento determinado o de cualquier entidad federativa por relevante que sea. Sin embargo, todos nos beneficiamos de las decisiones que adoptamos. Y le da presencia, ¿no?, al Estado. Tienen que ver con el federalismo, pero Tabasco, al igual que todas las demás entidades federativas, tiene el derecho en un momento determinado, conforme al orden de prelación en que vamos llegando los gobernadores. Evidentemente, yo llegué y quedé registrado en el orden de prelación para ser presidente de la CONAGO desde que llegué en 2013 y llego a ser presidente de la CONAGO el 13 de diciembre de 2017. En esta etapa 17. Y se prolonga ahora hasta mayo de 2018. Ha habido distintas duraciones de presidentes de la lo que CONAGO, veo, sí. desde 10 meses y medio hasta 4 meses. El último acuerdo tomado en el seno de la CONAGO era de 4 meses, con la idea de que hubiera 3 presidentes de CONAGO por año, tomando en consideración los 6 años de un periodo gubernamental presidencial. Estaríamos hablando de que por lo menos 18 gobernadores coexistieran con un presidente de la República durante su mandato y otros 14 pudieran coexistir con el siguiente presidente de la República, de tal manera que siempre todos los gobernadores puedan tener presencia sus estados en la presidencia de la CONAGO. Ya un gobernador de Tabasco presidió la CONAGO en el pasado y hubo alguna asamblea, pero no tenía la relevancia que ahora ha adquirido la CONAGO. Y en tal sentido, desde luego, yo he llevado temas del interés de los tabasqueños, tanto al Pleno como a algunas comisiones de las que formo parte, y desde luego, pues pensando siempre en beneficio de los paisanos, pero no es una instancia para eso precisamente, para llevar asuntos, digamos, de orden uniestatal, por decirlo, sino multiestatales fundamentalmente. A veces de carácter regional, ¿no? Por ejemplo, yo presido la Comisión para el Desarrollo Integral del Sur-Sureste de la CONAGO, y ahí sí hemos pues promovido diversas acciones, hasta un fondo para estudios y proyectos que nos estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo menos 3 años sucesivos, que nos permitió avanzar en estudios, porque decíamos que en muchas ocasiones se dice, a ver, el sureste, ¿qué proyectos presenta? ¿Qué tiene? Así es. Pero ni tan siquiera los estudios
tenemos recursos para hacerlos. Y se estableció un fondo que, pues, 3 años estuvo en vigor hasta que vino la debacle petrolera y lo canceló. Ahora sí, Secretaría lo de que la Hacienda. crisis se llevó, ¿no? Sí. Gobernador, en este tiempo que usted estuvo, que ha estado al frente de la CONAGO, tuvieron reuniones nacionales y reuniones internacionales. ¿Qué nos puede decir de estos encuentros, de estos? Bueno, en esta etapa los llamados gobiernos subnacionales han adquirido una importancia, una visibilidad trascendente, una presencia internacional que no habían tenido en el pasado. Generalmente, por mandato constitucional, la conducción de las relaciones internacionales, de la política exterior de un país, la lleva generalmente el gobierno nacional. En nuestro caso, el gobierno de la República Federal, el gobierno federal. Y eso así sigue siendo. Los responsables de las relaciones internacionales son los gobiernos nacionales. Pero en este nuevo tiempo de la globalización, las relaciones no solo se han internacionalizado, sino se han transnacionalizado. No solo son entre naciones, sino a través de las naciones. Y eso incluye a las partes de las naciones, sobre todo de las federales. Y los gobiernos estatales han adquirido una especial relevancia en la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, de manera especial, con los colegas de Canadá, que son 13 provincias que forman parte del federalismo canadiense, y sus titulares son conocidos como los premiers. 50 gobernadores de la Unión Americana y 32 titulares de ejecutivos de las entidades federativas mexicanas, pues hemos estrechado en esta etapa mucho la relación. Por ejemplo, de los 50 estados de la Unión Americana, 26 de ellos tienen a México como socio comercial o número 1, o número 2, o número 3. Entonces, su opinión, el peso de su posición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio ha contado. Formalmente no hemos estado en lo que se llama en estas negociaciones comerciales el cuarto de al lado, donde por ejemplo sí están organizaciones empresariales, sindicales, viendo y apoyando a los negociadores que los consultan, de gobierno, así es. que se les hace consultas por temas muy especializados. Pero desde que se iniciaron las renegociaciones del TLC, la CONAGO solicitó poder estar informada permanentemente de cómo iban las negociaciones y se estrechó la relación con los colegas americanos. Y en la cumbre que acabamos de tener, la segunda, por cierto, entre gobernadores de Canadá, de Estados Unidos y de México, que fue en Phoenix, Arizona, los días 4, 5 y 6 de mayo, tuvimos un intenso trabajo en varias mesas para analizar diversos temas, pero en casi todas estaba subyacente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y hubo un consenso unánime de los participantes. No fuimos todos, la delegación mexicana estaba constituida por 9 gobernadores y 6 de Estados Unidos, 3 de Canadá, pero el consenso fue unánime en el sentido de que se modernice el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso es válido, correcto, necesario, tiene, ¿qué? 18 y 6, 24 años 24. De vigencia, y es conveniente actualizarlo en muchos aspectos, pero que continúe, porque es benéfico para todas las partes. Ese fue un consenso un acuerdo importante. Sí. Entonces los gobernadores estadounidenses son muy respetuosos de su gobierno federal, de su presidente, pero guardan distancia en los hechos,
sobre la política comercial proteccionista que impulsa el presidente Sí, de los tienen otra Estados dinámica Unidos, también, sí. y aún que sean del mismo partido que el propio presidente Trump. Sí, gobernador, entre todas estas, bueno, usted fue a Estados Unidos, fue a Alemania también. En Alemania, ¿cuáles fueron los temas centrales? Yo creo que estos tiempos, con la dinámica que tienen, pues nos han ido dando muchas lecciones. Aquí mismo en Tabasco tenemos una, que es la segunda vez que la historia Nos recuerda, nos la da, sí. nos las dio en los años 30 del siglo XX con la crisis platanera, y nos las da ahora en los años de la segunda década del siglo XXI sobre la crisis petrolera. Esto que coloquialmente solemos decir los mexicanos: no hay que poner todos los huevos en un solo canasto. Esto que lo asumimos en la parte económica, pues también vale a nivel de la nación en su conjunto. No podemos poner todos los huevos del país en un solo canasto comercial, porque si El en socio, Estados Unidos sí, eligen a un presidente proteccionista, que cierra las los cosas mercados. pueden cambiar y la situación del país puede variar. Entonces, de manera inteligente, México es el país que ha firmado el mayor número de tratados de libre comercio entre las naciones del mundo. Tiene muchos tratados de libre comercio, no recuerdo la cifra exacta, pero ha diversificado mucho el espectro de sus relaciones. Tenemos un tratado de libre comercio que se acaba de culminar la revisión también con la Unión Europea. Participamos en los esfuerzos de organización de la economía transpacífico, y en esta misma lógica de diversificar las relaciones internacionales, la CONAGUA aceptó la invitación del Bundesrat, que es el órgano del gobierno alemán en el que se expresa el federalismo alemán. Y fuimos a la República Federal Alemana, tuvimos una presencia con el presidente del Bundesrat, que viene siendo como el tercer personaje en la jerarquía política de Alemania. Está el presidente de la República Federal, está la canciller, que hace el jefe de Estado, la jefe de gobierno, y está el presidente del Bundesrat, que es, por cierto, el suplente del presidente en caso de falta del presidente. El Bundesrat es, proporciones guardadas, como la Cámara de Senadores del federalismo americano y mexicano, pero es algo muy diferente. Claro. No son electos por voto universal, secreto y directo, sino que son designados por los Länder, que son los estados. Generalmente los encabeza el gobernador de cada Länder con una parte de su gabinete. Puede ser unipartidista el gobierno de un estado, de un Länder, o puede ser de coalición multipartidista. Y entonces, dependiendo de la población, tienen 6, tienen 4, tienen 3 asientos en el Bundesrat, dependiendo del tamaño poblacional de los estados. Sí, son formas de organización que pueden ser muy útiles. Y van cambiando, no hay una elección simultánea, sino como se van haciendo las elecciones en los Länder, en los estados, y son consultados por el gobierno, participan en el proceso legislativo, son como la Cámara Revisora en todo lo que tenga que ver con federalismo, de lo que hace la Cámara Baja, la de Diputados, el llamado Bundestag, que ahí se expresa la pluralidad política de Alemania. Y en el Bundesrat se va con un criterio federalista. Cada Länder tiene un solo voto. Entonces, no se vota con criterio partidista, se vota con criterio territorial de entidad, de Estado. Y si, por ejemplo, el gobierno de un Länder es de coalición,
y los delegados de ese Länder en el Bundesrat no se ponen de acuerdo sobre el sentido de su voto, ese voto no se cuenta para la toma de decisiones. Tiene que ser un voto unitario del Estado, del Länder, al margen de que el gobierno sea plural de coalición. Sí, una forma de organización muy interesante. Fíjese, y el tema específico que llevó a la CONAGO y a los representantes del gobierno mexicano a este encuentro, ¿cuál fue? Bueno, fue estrechar la relación de orden político entre los órganos que son la CONAGO y el Bundesrat, pero también tuvimos encuentros con funcionarios del gobierno federal alemán, que por cierto estaba todavía en un momento transicional porque la elección había sido en septiembre, donde había sido electa con mayoría relativa la canciller Merkel, y por algún dispositivo constitucional estaba conduciendo el gobierno, pero no se había construido mayoría parlamentaria para sustentar al gobierno. Y justamente el domingo que salimos de allá se dio a conocer un referéndum interno que el Partido Socialdemócrata hizo para ver si iba o no en coalición con la Democracia Cristiana, que ya habían ido, pero a la socialdemocracia le fue mal en la última elección y entonces tomó distancia de la coalición. La canciller quiso formar coalición con partidos pequeños, minoritarios, y no lo logró. Entonces el presidente alemán socialdemócrata, sí, los alemanes tienen un presidente socialdemócrata y una canciller demócrata cristiana, convocó a sus compañeros de partido de la socialdemocracia a que hicieran un esfuerzo para que hubiera gobierno en Alemania. Y el referéndum reportó 2/3 partes de la socialdemocracia alemana votaron a favor de un nuevo periodo en coalición para la señora Merkel. Entonces, estrechamos relaciones de tipo político, de tipo económico, de tipo cultural. Ahí fuimos informados de que la Feria Internacional Industrial de Hannover, que es la más importante en el mundo, este año tenía como país invitado a México. Y ya fue el presidente Peña Nieto, acompañado de 11 gobernadores. A mí me acompañaron en la delegación la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y el gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, y los dos tienen inversiones alemanas muy importantes en sus propios estados. En el caso de Puebla, desde los años 60 sí, está la Volkswagen, así es. Y ahora más reciente, en el 2015, se estableció una nueva empresa automotriz alemana en Puebla. Y Sonora tiene importantes inversiones alemanas de carácter aeroespacial. Ellos estaban muy interesados de qué estaba pasando con las negociaciones del TLC por lo que respecta a las llamadas reglas de origen, de lo que tiene que ver de las aportaciones de terceras economías a los 3 países del Telecán, Canadá, Estados Unidos, México. Y hubo mucha disposición de colaborar con México y con sus estados en la instrumentación de la Agenda 2030 establecida por la ONU como consecuencia de los objetivos del milenio para un desarrollo sostenible, que hay 19 metas que cumplir como país. Así es. Sí, gobernador, ahora volviendo un poco a lo local y a lo nacional, uno de los problemas fundamentales de México ha sido, bueno, ha sido 2, el de la inseguridad y el del desempleo. En el caso de la CONAGO, ¿se ha planteado algún mecanismo intrarregional para atender esta déficit? No, lo hemos hecho de carácter nacional, y hemos hecho diversos pronunciamientos. Ahí se consensaron, por ejemplo, posicionamientos de todos los estados que fuimos en aquel momento al Senado de la República para expresar nuestro apoyo a la iniciativa presidencial para el mando único policial, que resultó de un consenso de la CONAGO, que lamentablemente se
politizó Sí, ahí y está. no ha llegado a Así es. concretarse la legislación en la materia. También se hizo un consenso para plantear a los legisladores que revisaran la calificación de la gravedad de los delitos, de lo que depende que haya o no prisión preventiva. Sí, por lo del nuevo sistema de justicia, así es. Porque en el nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, quienes son detenidos por posesión de armas, que pueden ser de alto poder, no necesariamente reciben prisión preventiva. Pueden tenerla, dependiendo de las llamadas medidas cautelares que el fiscal acredite ante el juez, y si el juez encuentra que hay elementos, puede ordenar la prisión preventiva, pero en la mayor parte de los casos se detiene a gente que va armada, a veces con armas de muy alto poder, y como el delito no está clasificado ya como grave en el catálogo de delitos, entonces se les deja en libertad. Y esto es lo que le han llamado la puerta giratoria, de que unos detienen y el juez de inmediato determina que vaya a proceso, pero en libertad. Y bueno, esto ha ocurrido. Yo llevé el tema de incluir como delito grave el de robo de vehículos. Otros estados llevaron el de robo de combustible, el huachicoleo, y otros más el tema de las armas. Lamentablemente tampoco ha prosperado esta legislación y nos pronunciamos, ahí no llegó a haber un consenso unánime porque hubo algunas voces discordantes sobre la Ley de Seguridad Interior, esta que ya entró en vigor pero que ha sido cuestionada por instrumentos de acción de inconstitucionalidad, y el Poder Judicial ha empezado a emitir su opinión sobre la ley. Y desde su perspectiva, gobernador, con esta experiencia que tuvo como presidente de la CONAGO, con esta experiencia que ha tenido como mandatario en estos prácticamente ya 6 años, ¿sería necesaria algunas reformas o cambiar algunos mecanismos para que la acción de la CONAGO fuera más eficaz? Bueno, yo creo que sería muy deseable que se concrete el proyecto de reforma constitucional que estuvo coordinando el entonces gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y que nos presentó un texto que hizo consenso con varias sugerencias para darle sustento a un mecanismo de coordinación como el de la CONAGO, no dándole condición de autoridad, no dándole condición de plenitud jurídica. Sí, una asamblea de gobernadores, claro. Y obligatoria de afiliarse a ellos, sino siempre como un mecanismo voluntario, pero ya con cierta naturaleza jurídica reconocida constitucionalmente, lo que le podría dar pues mayor peso a sus resoluciones, a sus recomendaciones y a su esquema de coordinación con el gobierno federal. Sí, y ya para concluir, gobernador, para también responder un poquito a la inquietud de algún segmento de la población, de los ciudadanos, ¿esto no le quitó tiempo al gobernador, el hecho de estar metido en la presidencia de la CONAGO, tener los asuntos estatales? Digo, sí significó el uso de algún tiempo porque como presidente de la CONAGO debí estar en muchos eventos de distintos poderes de la Unión, de distintos órganos constitucionales autónomos, de distintas comisiones de la propia CONAGO, pero me organicé de tal manera que no afectara en modo alguno mis responsabilidades constitucionales como gobernador de Tabasco. Y a veces hice esfuerzos notables. Surgió un viaje que no estaba contemplado originalmente cuando me hice cargo de la CONAGO a Washington, en función de que la Asociación Nacional de Gobernadores Estadounidenses tuvo a bien crear una oficina de asuntos internacionales, y como una deferencia para México, el lanzamiento de esta oficina se hizo
en una sede de la Embajada Mexicana en Washington. Entonces me invitaron a ir y se estimó por la CONAGO, e incluso lo vio con buenos ojos la Cancillería mexicana, de que este gesto de amistad de los gobernadores estadounidenses pues fuera registrado y recepcionado por la CONAGO mexicana. Y estuvimos 2 gobernadores, el de Querétaro y yo, en esa delegación. De ahí podía haberme ido a Berlín, pero entonces me pasaba yo 10 días fuera de Tabasco. Bueno, hice el regreso de Washington a México, a Villahermosa. Estuve 2 días en Villahermosa y ya después me fui a Berlín para estar atento de la agenda de trabajo que mis responsabilidades han implicado en el Estado. Sí, ¿alguna consideración final? Bueno, el lunes 21 tenemos una cena que se estila un tanto informal, van llegando los gobernadores, está confirmada la presencia del secretario de Gobernación, en este caso el doctor Alfonso Navarrete Prida, que nos acompañará, así se ha estilado en todas las asambleas de CONAGO, y el martes 22, sí. Tendríamos una primera sesión plenaria a puertas cerradas solo de gobernadores. Después yo recibiría en el aeropuerto al presidente de la República y llegando él nos tomaríamos una fotografía oficial, los gobernadores asistentes prácticamente con el han confirmado en casi el centro todos, de convenciones. Yo hablé con 30 de mis 31 colegas y un secretario particular, y la mayoría me confirmó que vendrá. Y luego tenemos una sesión privada con el presidente de la República, solo los gobernadores, donde le informamos de lo que hemos acordado en nuestra sesión privada anterior. Y de ahí pasamos a la sesión pública, donde damos a conocer los acuerdos más relevantes, y en este caso el relevo de cambio de estafeta de la presidencia de la CONAGO, de mi parte, le voy a entregar al gobernador de Chiapas, al licenciado Manuel Velasco Cuello. Muy bien, pues muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Víctor, como siempre, por la oportunidad.